Yo no voy a permitir que las acciones de unos cuantos destruya el trabajo duro de la inmensa mayoría de los que trabajan tan duro para y por el fútbol. Los que están corrompiendo el fútbol son una minoría, igual que en la sociedad, pero igual que en la sociedad, tienen que ser castigados por sus acciones terribles. El fútbol no puede ser la excepción de la regla. Esa es nuestra responsabilidad aquí en la FIFA y nosotros cooperaremos con las autoridades para asegurarnos de que todos los que hayan hecho cosas malas de arriba a abajo sean descubiertos y castigados. Joseph Blatter, presidente de la FIFA, un discurso que a muchos les llama la atención por el momento en el que se da luego de que Estados Unidos abriera un proceso en el que pidió la detención de 7 funcionarios en Zúrich, pidió su extradición, pidió además la extradición de otros funcionarios de la FIFA, un escándalo que Estados Unidos asegura revela la corrupción dentro del fútbol internacional. Bienvenidos a esta edición de Choque de Opiniones sobre el escándalo de los millones en el fútbol. Voy a presentar a nuestros invitados y vamos a comenzar con el análisis y el debate de lo que está ocurriendo. Me acompaña Eduardo Valareso, es abogado penalista. También está Maricruz Magaón, es estratega política y economista. En nuestros estudios, el comentarista deportivo Jorge Clará. Y en Dallas, Carlos Nava, es periodista de ESPN Deportes. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos. Antes de ir al debate, quiero presentarles alguna de la explicación de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que asegura Estados Unidos en esta acusación de 164 páginas que ha conmovido al deporte mundial. ¿Pero qué es la CONCACAF? Si usted no sigue el fútbol, se preguntará qué es. Es la Confederación de Países de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Agrupa a 41 países ante la FIFA. Son 41 votos de 209, es importante. Pues la CONCACAF es una de las organizaciones que, según Estados Unidos, ha estado llevando a cabo estas prácticas irregulares. Y veamos quiénes son los implicados que tienen vínculos con la CONCACAF. Acá tienen ustedes la lista de las personas. Nada más y nada menos que Jeffrey Webb es el presidente de la Confederación de Centro, Norteamérica y el Caribe. Fue detenido en Zúrich, está acusado de lavado de dinero, de fraude y de crimen organizado. Pero no es el único. También Eduardo Lee, el presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, fue detenido en Zúrich, acusado por los mismos cargos. A él se suma en esta lista de implicados por parte de la CONCACAF Julio Rocha, quien fue presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, también enfrenta cargos de lavado de dinero, fraude y crimen organizado. Son cargos todos en Estados Unidos. Sigamos con esta lista, es extensa. También Costas Tacas es un ciudadano británico, es asesor del presidente de la CONCACAF, fue detenido en Zúrich, en donde se preparaban todos estos funcionarios para el Congreso en el que van a elegir al próximo presidente de la FIFA, acusado de lavado de dinero, fraude y crimen organizado. También está acusado en este proceso por parte del Departamento de Justicia Jack Warner, quien fue el presidente de la CONCACAF, un alto funcionario del fútbol en la región de esta confederación, y también acusado por lavado de dinero, de fraude y de crimen organizado. Él se defiende, dice que no ha cometido irregularidades. Ahí tienen ustedes, Jack Warner, por ejemplo, entre lo que dice el pliego de cargos y, por supuesto, y esto nos lo explicará Eduardo, la presunción de inocencia recae sobre todos esos acusados. Jack Warner habría recibido $10 millones de Sudáfrica para votar para que ese país pudiera hacer el mundial que hizo en 2010. Voy a comenzar este segmento, el análisis inicial de nuestros invitados. Vámonos a Dallas con Carlos Nava de ESPN Deportes. Carlos, no es sorpresa porque había rumores, pero entre más detalles se leen, ve uno que esto es una red bastante compleja. Sí, así es, Juan Carlos. Antes que nada, un gusto saludarlos a todos. Yo creo que es un secreto a voces en lo que es quizá la que llaman muchos en el ámbito deportivo la dictadura perfecta. Quizá la sorpresa es que en este momento por fin alguien se haya atrevido a tratar de luchar contra esta corrupción, que no solamente se tiene que probar, pero que por otro lado también se ha sentido, se ha visto, se ha palpado.
también que la cabeza no esté involucrada, por lo menos de manera momentánea, y me refiero a Joseph Blatter, pues también causa sorpresa. Y quizá para esta región del mundo nos sorprende también que prácticamente todos los implicados tienen que ver con la CONCACAF, que tienen que ver con la CONMEBOL, es decir, las áreas que están afectadas por el fútbol soccer estadounidense. Quizá eso fue lo que le llamó la atención al gobierno estadounidense al momento de tratar de llevar a cabo estas investigaciones por los delitos que tú acabas de señalar. Pero sí, como bien lo mencionas, esto ha sido un secreto a voces, es una dictadura prácticamente la FIFA, y lo hacen precisamente 2 días antes de que Joseph Blatter prácticamente estuviera reelegido en lo que van a ser las elecciones de mañana. Eduardo, para eso, abogado penalista, cuando ves este encauzamiento, cuando ves el nivel de detalle, cuando ves de lo que se les acusa, ¿es muy diferente esto a lo que puede hacer un cartel de la droga, a lo que puede hacer otra organización? Porque los están procesando con la ley contra las organizaciones criminales, la famosa ley RICO. Sí, no me sorprende, pero es exactamente lo que los fiscales saben hacer con carteles o grupos organizados que están involucrados en violencia o droga. Lo interesante en este caso para mí es que la acusación, el indictment, tiene mucho detalle, como dijiste. Menciona como a 20 co-conspiradores que no están nombrados. Eso me sugiere a mí de que ya tienen siquiera 20 personas que están colaborando con las autoridades y dando información contra las personas que están acusadas ahora. Yo creo que esta investigación ha venido ya por mucho tiempo, tienen pruebas y va a ser bien difícil para defenderse contra muchas de las acusaciones, especialmente porque varias tienen que ver con transacciones financieras que vienen giros electrónicos donde el récord queda muy claro. Y hay grabaciones, uno de los implicados, Chuck Blazer de Estados Unidos, sirvió de testigo, tienen reuniones, tienen mucha evidencia. Maricruz, como estratega y como economista, ¿cómo ves la consecuencia y la implicación de esto? Bueno, es algo muy interesante porque este tema, la parte deportiva, es algo que jamás se ve influenciado por las crisis económicas. No lo tocó. Por ejemplo, el deporte no fue tocado, ni la CONCACAF, ni la FIFA, ni nada. Simplemente aportan al Producto Interno Bruto, crean trabajos, crean cobeneficios, o sea, todo es positivo. Lógicamente, también eso da lugar a que se formen lo que llamaría yo carteles, como tú lo dijiste, casi como un cartel de la droga, pero mucho más sofisticado y sin violencia, pero de una estructura muy eficiente desde el punto de vista de una empresa, pongámoslo así, una empresa que está basada en una corrupción organizada, diría yo, que no ha tenido ningún impacto con la crisis económica y que ha seguido produciendo dinero, contribuyendo al Producto Interno Bruto, creando empleos, creando un multiplicador económico. O sea, esa es la parte interesante de ver desde el punto de vista de un economista. Jorge Clará es comentarista deportivo. Jorge, como comentábamos con Carlos, para ustedes que se dedican al tema del deporte, esto no es sorpresa. Justamente eso, para los que hemos estado ligados a través de muchos años al fútbol, que es el deporte rey en el mundo, esto es una alegría. Ayer mucha gente mencionaba que el mundo del fútbol está triste. Yo cambiaría ese concepto, porque este es lo que hemos estado esperando por años. Que alguien, más que con pantalones, porque pantalones los hemos tenido muchos, pero no hemos tenido el poder para sostener y recopilar pruebas y tirárselas en la cara, no solo a los acusados, al mundo, y decirles, defiéndanse, aquí están. Estas son leyendas urbanas que por muchos años hemos caminado al lado de ellas en el deporte, tragando tragos amargos, viendo y oliendo situaciones extrañas. Hoy el FBI o Estados Unidos, para hacerlo de manera genérica, se atrevió a hacer algo que por muchos años hemos esperado. No es nuevo para nosotros, pero lo importante ahora es lo que viene, más que este importante punto que puede servir de partida. Muy interesante lo que viene. Voy a ir a la pausa, tenemos algunos de sus comentarios a través de las redes sociales y la pregunta es no solo lo que se denunció, lo que se sigue viendo dentro de este encauzamiento, porque por ejemplo en la CONMEBOL no hay quien se salve en medio de los sobornos, pero así funcionaba el sistema. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, pero ¿qué opinan ustedes de este escándalo? Adolfo Gutiérrez dice, momento justo para terminar de una sola vez y para siempre con este monopolio y que cada país maneje su fútbol y que éste pague impuestos. Katie Pizarro dice, ¿es que Estados Unidos quiere adueñarse de la FIFA? ¿A qué vienen? No es por amor al fútbol. Omar Mogollón, bien hecho por Estados Unidos. Son una manada de sinvergüenzas que paguen por sus delitos de corrupción y lavado de dinero.
Nos vamos a la pausa y los vamos a dejar con más opiniones. Esto desde los países afectados directamente por la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Donde hay poder y donde hay plata y donde hay negocios siempre hay corrupción. Cuando investiguen va a salir toda la luz y ahí va a salir la verdad. Si Maradona dijo algo y tiene fuente para acreditar su verdad, con las investigaciones que hicieron va a salir a la luz. Creo que Maradona no dijo ninguna cosa que nadie sepa, todos lo sabíamos. Y que de repente empieza a caer. Obviamente la FIFA está manejado por gente que está llena de plata, gente que busca seguir llenándose de plata. El fútbol maneja muchísimo dinero. De ahí vamos a la CONMEBOL, que es la confederación con menos países, es la Confederación Sudamericana de Fútbol, fundada en 1961. Es una de las más exitosas en el mundo. 9 mundiales han ganado sus integrantes, 22 copas internacionales, 5 mundiales de clubes, copas intercontinentales. Es la confederación más antigua. Veamos quiénes están acusados dentro de la CONMEBOL. Nicolás Leos, de Paraguay, fue presidente de la CONMEBOL. Está acusado de lavado de dinero, de fraude y de crimen organizado. También, dentro de los acusados de la CONMEBOL está Rafael Esquivel, el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Fue detenido en Zúrich. Está pendiente con los demás de una posible extradición a Estados Unidos por parte de Suiza. También fue encausado Eugenio Figueredo, uruguayo, quien fue presidente de la CONMEBOL, también otra de las figuras influyentes del fútbol sudamericano. Enfrenta los mismos cargos, fue detenido y acusado de lavado de dinero, de fraude y también por participar en lo que en Estados Unidos llaman una conspiración, el llamado crimen organizado. Es otra de las figuras. Y José María Marín, de Brasil, fue presidente de la muy poderosa Confederación Brasileña de Fútbol, fue detenido y también acusado por los mismos cargos. Eduardo, estamos hablando de una acusación y hablamos de la presunción de inocencia. Uno es inocente hasta que le demuestren lo contrario. ¿Qué tan posible es que esto avance? ¿Qué tan posible es que estas personas sean extraditadas desde Suiza y que esto tenga un final? ¿O puede esto quedarse simplemente en un escándalo mediático? No, esto va a seguir. Primero de todo, Suiza, el gobierno de Suiza tiene que decidir si lo van a extraditar a los Estados Unidos. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es si el delito de que lo acusan aquí es un delito en Suiza, que es la equivalencia. En Suiza existe el fraude, existe la corrupción, existe un tipo de conspiración o concierto para delinquir. Yo creo que va a ser un proceso que va a demorar porque las personas que están detenidas van a luchar la extradición, pero en algún momento van a llegar aquí a los Estados Unidos a enfrentar los cargos. Jorge, acá hay un tema, se está hablando de esta investigación, pero Suiza abrió otra investigación para determinar si hubo corrupción para conceder, otorgar los mundiales de Rusia y de Qatar. Y vemos dentro de la acusación, por ejemplo, que dentro del proceso se confirma, y es lo que dice el proceso, que Jack Warner recibió $10 millones para votar por Sudáfrica. Eso ya pasó. Anticipa uno que no fue muy diferente en los demás mundiales. Efectivamente, creo que todo gira, estas acusaciones de corrupción, de soborno, giran alrededor de eso, de votos comprados, ya sea por derechos de televisión o por adjudicación
de los mundiales, en este caso los dos que están próximos, ya lo pasado es pasado, pero también están llenos de mucha corrupción. No creo, ya FIFA alzó la voz y puso un claro ahí de que el Mundial de Rusia no está en discusión, no está en juego, no está bajo ninguna negociación. Posiblemente se presume que Qatar podría de alguna manera inventar una forma, no sé si de adjudicarlo a otro país, muy difícil por el poder económico, incluso hasta político, que puede estar involucrado en esto. Carlos, no solo este viernes se iba a elegir al presidente de la FIFA, que era una pelea de Blatter contra Blatter contra Blatter, pero además había la duda sobre si la CONMEBOL mantendría el medio cupo que tenía la eliminatoria o si ese medio cupo iba para la CONCACAF, que tiene 41 países miembros, 41 votos, contra 10 de la CONMEBOL. ¿Cambia todo este escándalo ese escenario de quién se queda con qué y quién sale ganando o perdiendo en medio de poder uno describirlo como baño de sangre? No lo creo, Juan Carlos, en el corto y mediano plazo. Quizá a futuro, si se logra erradicar incluso el sistema de votación que tiene la FIFA, no solamente para presidente o para sedes, sino incluso para los pequeños torneos. Esto también tiene que ver, además de la Copa Mundiales próximas, tiene que ver con la famosa Copa América Centenaria que viene a Estados Unidos el próximo año y por el cual también, según los crímenes del que se acusa, también hubo dávidas, hubo mordidas, como le quieran llamar. Pero es un hecho que quizá confederaciones que no tienen el nivel competitivo tan alto como otros le hace la CONCACAF, han mantenido tantas plazas. No creo que la CONMEBOL y la CONCACAF en este momento vayan a perderlo, pero sí creo que en el futuro cercano pudiera ser. Incluso llama la atención que gente que ya no está tampoco haya salido mencionada. Y repito, lo más interesante será que para poder ver el posible cambio tendría que suceder a partir de mañana. Yo no sé si en realidad van a continuar con la votación o la UEFA realmente va a tratar de parar o boicotear las elecciones de mañana, pero eso tendría que ser el primer paso para tratar de cambiar algunas de las reglas ya establecidas, incluyendo la de elección de sedes. Maricruz, la pasión, hablabas de la pasión y el impacto económico. ¿Esto va a cambiar en algo, ese modelo económico, y va a cambiar? Los patrocinadores ya están diciendo que quieren que haya transparencia, pero una cosa es la transparencia y otra cosa son las ganancias que generan eventos con audiencias, con índices de sintonía tan altos. Si hay un impacto va a ser mínimo, porque el dinero realmente viene de abajo para arriba. Son los fans los que tienen este negocio vivo, la gente que va, que quiere ver a sus ídolos, la que compra sus artefactos, todo el equipo deportivo, etcétera. Pero aparte de eso, lo que hay que recalcar también es el papel que está jugando los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un país fuerte porque es un país de leyes. Y yo creo que en esta oportunidad lo demostró, como dijiste tú, tuvo el coraje de sacar adelante un secreto que era un secreto a voces y que lo dijo. Pero a pesar de eso, yo creo que hay que mantener este proceso muy objetivo porque hay también temas políticos en esto, por ejemplo en el caso de Rusia. Ya el presidente de Rusia acaba de decir nuevamente, Estados Unidos se quiere entrometer en asuntos de otros países, específicamente hablando de este problema. Entonces no va a faltar un Vladimir Putin que trate de hacer quedar mal a los Estados Unidos en vez de recalcarlo como algo positivo que estamos haciendo ahora, comenzar una investigación que debía haberse hecho ya hace muchos años. Pero hay que hacerlo en forma muy objetiva, muy pegada a las leyes y que se mantenga el tema de que nadie es culpable hasta que se lo demuestre de otra manera. Lo contrario, Jorge. Acá hay lo interesante. Estados Unidos, dentro de la CONCACAF, es muy importante por los índices de sintonía, porque genera muchos ingresos. La pregunta es, ¿por qué alguien de Trinidad y Tobago, por qué alguien de las Islas Caimán resulta presidiendo la CONCACAF cuando hay otras federaciones que tienen mucha más presencia, historia, tradición en el fútbol? ¿Cómo se da esa dinámica? Desde mi perspectiva, desde mi opinión, porque son los países más ligados a la pobreza y la pobreza es más fácil de doblegarse a una pequeña cantidad de dinero. Yo siempre lo he pensado, ¿cómo es posible que países que no tienen ligas de fútbol competitivas a nivel mundial gobiernen CONCACAF? Es simple, porque ahí es fácil esconder todas estas cosas sucias, estas patrañas, estas mordidas que se han manejado por muchos años. Judd Warner, el señor que ahora Jeffrey Webb, no es nuevo en este escenario. Siempre se manejó a la espalda de todos ellos y siempre ellos son los que, como mayoría,
son los que han gobernado esto, pero yo lo ligo a la pobreza y al soborno. Carlos, CONCACAF, hasta ahora vemos entre los nombres vinculados está Webb, está Warner, está Eduardo Lee, está el expresidente de la Federación de Nicaragua. No oye uno hablar sobre federativos mexicanos, ni oye a México en medio de esto. ¿Es porque no ocurre en ese lado de México o porque la CONCACAF está manejada de tal manera que se quedan con el dinero por otro lado? Bueno, yo no podría apostar porque eso no ocurre en México. Habrá que ver hasta dónde prosigue esta investigación. Aunque añadiendo un poco a lo que decían en este momento, tiene mucho que ver también con las personas implicadas por la cantidad de votos. Hay que recordar, México, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, son los países que futbolísticamente en el área suenan más. Pero hay muchas, pero muchas naciones, más pequeñas islas, que al final de cuentas en el Caribe también tienen voz y voto para elegir a un presidente o a algunos directivos que tienen que ver con CONCACAF y que al final representan exactamente la misma calidad y cantidad de votos cuando se trata de reelecciones también a nivel FIFA. Por eso es una de las razones por las cuales siempre han tratado de que todos estos lugares tengan voz y voto para que cuando tengan que elegir una sede, un torneo, un directivo, puedan votar. Y en el caso de México, pues yo creo que últimamente no ha sido necesario porque además México no tiene las instalaciones para ciertos torneos, por un lado. Por otro lado, el voto de ellos cuenta exactamente igual y probablemente costaría más caro, pero estoy solamente suponiendo porque México no ha sido hasta el momento ligado absolutamente a nada de esto. Y no está en los documentos leyendo en detalle. Él decía que en la Conmebol, aunque se habla de Nicolás Leos, aunque se habla de Esquivel de Venezuela, en realidad el contrato de 2013 de Copa América, del que estaremos hablando en momentos, no deja a ningún presidente de federación por fuera de lo que está asegurando el Departamento de Justicia. Vamos a ir a la pausa. Pero antes, sus opiniones. Regresamos con más en Choque de Opiniones. Daniel Mendivil nos dice, ya eso se sabía, pero como a la mayoría le gusta el Mundial, la FIFA hace lo que se le da la gana, FIFA corrupta. Fernando Naranjo dice, esto es solo la punta del iceberg. Decía yo ayer que un iceberg con muchos dólares. Reinhard Burr dice, el arresto de estos funcionarios es la venganza por los mundiales en Qatar y Rusia. Mire el tiempo, coinciden con elecciones de FIFA. Y ustedes pueden seguir el debate a través de el hashtag CNN Choque en facebook.com, CNN Choque y en @CNN Choque. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más. Estamos en Choque de Opiniones sobre el escándalo de corrupción en la FIFA. Lo que sí me da pena es que pudiendo nosotros o necesitando nosotros mejores noticias acerca del fútbol nicaragüense, vienen y salen cosas como esta. Nicaragua es un país que no tiene mucho fútbol. Nosotros lo que estamos buscando es apoyo, primero de nosotros y después hacer una proyección internacional. Entonces es como raro que la proyección que tengamos hacia afuera sea una de estas 6 personas que fue acusada. Pues entonces, más que todo, da un poco de pena. Tanta corrupción que hay, mamor, hasta el fútbol también se metió en eso también ahora. Ya no... Bueno, ya la corrupción abarca todo, hasta la parte deportiva, pues. Es lamentablemente eso. Que a lo mejor puede ser mentira. No sé, porque qué raro que ya la vino tinto a poner Copa América y pase esto. Claro que le afecta, en todos los sentidos. O sea, denigran al equipo y lo ponen más a un nivel muy bajo. Protestas contra Joseph Blatter, presidente de la FIFA. Algunos dicen que terminará así, pero él ha condenado estos actos de corrupción y se ha desligado de ellos. Seguiremos con el debate en instantes en Choque de Opiniones.
Las cifras muestran que la FIFA entre 2011 y 2014 recibió por ingresos de televisión, fue el 70% de sus ingresos, más de 3.500 millones de dólares. Entonces acusan a estos empresarios de pagarle coimas o sobornos a los funcionarios federativos para recibir los contratos. Entre los acusados, y repetimos, aquí hay la presunción de inocencia, hasta que no los declaren culpables son inocentes, pero está Alejandro Bursaco de la empresa Torneos y Competencias de Argentina, es el presidente ejecutivo, está acusado por el Departamento de Justicia de participar en esta alianza ilegal para Estados Unidos. También entre los empresarios implicados por Estados Unidos, Aaron Davidson, estadounidense, presidente de Traffic Sports USA, empresa que pertenece a el brasilero del que vamos a hablar en un instante, pero también están los empresarios implicados. Hugo y Mariano Hinkie son argentinos de la empresa Full Play Group. Ellos también han sido procesados, así como uno de los hombres más influyentes en el fútbol. Ahí tienen a José Jahuila, fue condenado, es el propietario y fundador de Traffic Group, que es la misma empresa del acusado anterior, del estadounidense. Él ya se declaró culpable, pagó 25 millones de multa inicial. Todos estos condenados esperan la condena. Se suma a Jahuila Charles Blazer, quien sería uno de los principales testigos del Departamento de Justicia. Fue un alto funcionario de la CONCACAF y ahora testigo del Departamento de Justicia. A estos se suman los hijos de Jack Warner, quien fue presidente de la Confederación. Darian y Daryl Warner, ambos confesaron, ambos se han declarado culpables, ambos han entregado bienes, aunque su padre dice que él no hizo nada. Maricruz, no te pregunto como economista, como estratega, sino como fanática del fútbol. Me decías, te encanta el fútbol. ¿Cambia esto tu perspectiva? ¿Cambia esto el espectáculo? ¿Cambian las ganas de ver, por ejemplo, la Copa América que está por comenzar? En absoluto. Eso es lo que te decía. Yo cuando voy ahí, para mí es poesía en movimiento. Yo no me la pierdo, yo tengo que ir, yo disfruto. Es lo que dicen los economistas, una demanda inelástica. No importa si el precio sube, yo pago un poco más, pero voy. Y como yo, hay millones. Es por eso que esta industria es tan efectiva, tiene tanto éxito, porque eso es lo que es. No va a cambiar. Yo voy a seguir yendo y millones de gente van a seguir yendo. Queremos ver a nuestros ídolos, queremos ir a gritar, queremos ir a ver quién gana, queremos ir a gritar por nuestro país, etcétera. Eso no va a cambiar. Y vamos a pagar el precio que nos pidan. Eduardo, como abogado, pero también como fanático, muchos dirán, pues es corrupción, pero esa es plata de ellos, esa es plata de la organización, ¿eso sí es corrupción? Sí es corrupción porque aunque es plata de la organización, la plata, como dijo Maricruz, viene de nosotros. Pagamos para el partido, pagamos la boleta, pagamos una cervecita, todo eso sube para arriba. Y la gente que arrestaron y que han acusado están robándonos a nosotros, de cierta manera. Es $1, $2, pero acumulada es mucho. Y me molesta, yo voy a seguir viendo los partidos, tengo un hijo menor de que le gusta jugar mucho y eso no va a parar. ¿Como abogado representarías a alguno de estos individuos si se diera la oportunidad? Absolutamente, que me llamen, el número está en el web. En el web, pero eso no es un proceso sencillo. No, pero no es un proceso diferente. Yo normalmente tomo casos de narcotráfico, cosas así, pero las leyes son los mismos, las acusaciones son iguales, el proceso es igual. No es nada extranjero, nada extraño, perdón. Jorge y Carlos, ustedes han dicho, ustedes lo veían oyendo desde hace tiempo, esto no es nuevo, esto se venía rumorando. ¿Va a cambiar la perspectiva de la gente o la gente una vez rueda el balón se olvida de estos escándalos y se entrega a la pasión del fútbol? El ejemplo más inmediato lo tenemos aquí con los compañeros aquí en la mesa. En menos de un minuto, cuando les tocaste como aficionados, solo faltó que hicieran aquí la ola y vivieran el fútbol. Ese es nuestro pueblo. Por eso es que este deporte es el deporte rey. Porque la gente, media vez la número 5 empiece a rodar y entre la chilena de gol, la gente se va a olvidar de la cara de Blatter y todo. Esa es la belleza de este deporte. Por eso es que es importante que todos alrededor aportemos de la manera sana para que se mantenga puro. ¿Se salva, Carlos, la dirigencia de este escándalo, por lo menos con CONCACAF, con Mebol, o la presión va a ser tanta que van a tener que comportarse de una manera contraria a lo que describen estos documentos?
No, por supuesto que va a cambiar y que van a tener que comportarse de una manera completamente diferente las acusaciones, incluso no nada más las formales, porque además de todo esto que se está acusando, está toda la corrupción informal, le llamaría yo, si es que cabe el término, cuando son regalos, fiestas, invitaciones, glamour. Para todos es sabido que cada vez que hay una Copa Mundial, por hablar de los máximos eventos, porque también están todos los torneos menos grandes, Copa Oro, eliminatorias para Copa Oro, todas esas eliminatorias a las que llegan los países del Caribe antes de pisar territorio estadounidense para lo que es la fase final de Copa Oro, por ejemplo, en la que la gente sabe que cualquier directivo va a ser tratado como magnate. La verdad es que por ahí decía un legendario entrenador de fútbol americano, Bill Parcells, ganar cura todos los males. Cuando la pelota ruede, empiece la Copa Oro, la Copa América, la Copa que sea, mucha gente se va a olvidar de quiénes están si es que hay alguien en la cárcel. Pero es un hecho que las federaciones van a dar con mucho más cuidado porque ya alguien, como ustedes mismos mencionaron, se atrevió a levantar la mano y acusar de manera formal. Lo había dicho Carlos Diego Armando Maradona, una entrevista pocos días antes de este escándalo, acusando a Sepp Blatter de corrupto, y ahora sale este escándalo. Por supuesto, Sepp Blatter no ha sido procesado, no tiene ningún cargo en su contra, pero esa es la imagen que tiene la FIFA para quienes están dentro del mundo del fútbol. No, sin duda una persona que se ha reelegido prácticamente de todas las maneras habidas y por haber desde 1998, y que todos saben que si en algún momento alguien va en contra de él, probablemente va a ser sancionado, segregado, exiliado, extraditado de cualquier evento oficial de la FIFA, de cualquier participación, pero a mí me resulta imposible de pensar que una persona tan inteligente para controlar la organización deportiva más poderosa que hay en el planeta no se entere de lo que está sucediendo con directivas o directivos no mucho más abajo que él, brazos derechos, brazos izquierdos, vicepresidentes. Seguramente él de alguna manera, y lo digo en opinión personal, pues tendría por lo menos que haber visto algo. Y no lo estoy acusando porque, como bien mencionan, todo el mundo es inocente antes de que se pruebe lo contrario, pero a mí me resulta muy difícil de creer que él no se haya dado cuenta de nada cuando su gente inmediata está involucrada y está acusada en este momento. Jorge. Sí, decía que hace un rato tú mencionabas a Maradona, un caudillo del deporte, para muchos el rey del fútbol. Ahí todavía están tirando penales con Pelé, algunos comparándolos, y ahora con Messi justamente. Pero ese es un debate de otro programa. Creo que Maradona lo viene diciendo desde hace rato y en representación de los verdaderos protagonistas del deporte, los jugadores. Lástima que el entorno, el contexto que siempre ha seguido de manera individual como persona Maradona, para algunos le ha restado importancia. No porque son verdades que las viene gritando él desde hace tiempos. Hay algo que me llama la atención. Veía que parte del análisis que se hace es que la plata que han estado recibiendo estos directivos, dicen muchos, se lo están quitando a los programas para desarrollo de futbolistas, a los programas de desarrollo de estadios, a los niños que necesitan asistencia. Ese dinero se está yendo a cuentas privadas. Sí, y ese es el problema, porque si uno piensa que este delito no tiene víctimas, esas son las víctimas, son las organizaciones como el caballero ese en Nicaragua dijo, no tenemos dinero en Nicaragua para los equipos, para los estadios, para los campos. Ese dinero debe ir ahí, no a los bolsillos de estos funcionarios. Y una cosa que quería decir, disculpe, cuando dijo Carlos, que esto no había topado todavía a Blatter, esta es una investigación típica de la Fiscalía, porque si lees el indictment, la acusación, ellos empezaron a investigar a personas más abajo, y todas esas personas se han declarado culpables, están colaborando, y ahora agarraron a los más arriba, que son los vicepresidentes, los directores, y siquiera uno de ellos va a empezar a hablar, y quien queda para hablar, va a quedar Blatter, y yo creo que eso es lo que están haciendo. Los Estados Unidos supo lo que hizo acusándolos ayer, 2 días antes de la elección, para tener máximo impacto, y yo creo que el último blanco va a ser Blatter. Y para tenerlos a todos en el mismo lugar, que era posible detenerlos en una redada a medianoche en el hotel. Les voy a leer parte de esta acusación sobre un contrato firmado por la CONMEBOL con una empresa creada por los empresarios que presentamos al principio del segmento, conocida como Datiza. Iban a pagar $100 millones en coimas o sobornos a funcionarios de la CONMEBOL, que también eran funcionarios de la FIFA. Dice a cambio del contrato de la Copa América firmado en 2013, que incluye la de 2015, que se va a jugar en unas semanas, la de 2019 y la de 2016. 4 torneos por este contrato. Entonces dice 20 millones por la firma del contrato y 20 millones por cada una de esas copas, 100 millones.
De esos 20 millones, el pago se iba a dividir entre quienes lo recibían de esta manera. 3 millones de dólares para los 3 más altos funcionarios de la Conmebol, que son los presidentes de la Confederación y los presidentes de las federaciones argentinas y de Brasil. 1,5 millones para cada uno de los 7 presidentes de federación de la Conmebol, el resto de países. Es decir, que acá tendrán que explicar algunos a dónde fue ese 1,5 millones de dólares, porque ya por la Copa de Chile pagaron los 20 millones y 500,000 dólares para un funcionario de la Conmebol. Esto es lo que dice el documento y este dinero ya ha sido rastreado, ya hay países investigando qué hicieron estos federativos con el dinero. Vamos a la pausa, cuando regresemos seguimos con la conversación y aquí sus opiniones. Rafa Guzmán dice, ya todo el deporte es un fraude, siempre hay dinero de por medio para ver quién ganará. Carlos Cervera dice que se cierre la FIFA para siempre y que surja el fútbol americano. Rubén Guerra, ellos pensaban que eran intocables, ya no le rendían cuentas a nadie. Eso es lo que ustedes opinan. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos la conversación en Choque de Opiniones. Bueno, seguimos con la conversación. En medio de la pausa, Jorge estaba planteando un tema muy interesante y es que FIFA tiene tanto poder que ha impuesto, y esto lo puede confirmar Carlos Endala, ha impuesto su jurisdicción por encima de las jurisdicciones de los países y no permite que los países resuelvan los temas en la justicia ordinaria, sino que tiene que ser en la justicia de FIFA. Una de las canciones, platicábamos fuera de cámaras, con las que FIFA siempre ha asustado a medio mundo, es que si surge un problema dentro de sus organizaciones deportivas, llámese cualquiera de sus federadas, y intervienen las autoridades civiles o en los juzgados, entonces ellos desconocen a esa federación y le impiden participar en cualquier competencia internacional. Ahora el FBI se les metió hasta la cocina, acompañado del IRS y el Ministerio de Justicia. ¿Y cuál es la acción de Blatter? Por favor, díganos qué necesita. Ahora, ¿qué quiere? Aquí cuente con nosotros. O sea, se le cayó aquella máscara con la que salía a asustar. ¿Por qué lo hace? Algo tiene, como decimos en el calor popular, tiene la cola pateada. Una actitud diferente la que ha tomado hoy Blatter. Carlos, pero con esa tradición, ¿descartas que haya repercusiones, represalias, por ejemplo, para la Federación de Estados Unidos? Yo creo que no las va a haber por la visibilidad, por el tipo de delitos y sobre todo por el tipo de agencias que están persiguiendo. Es cierto lo que decía Jorge, que ellos pensaban que estaban por arriba de la ley, por eso yo me atreví a mencionar al principio del programa que era la dictadura o es la dictadura perfecta, habrá que ver en qué termina esto. Muchos competidores de Blatter en elecciones presidenciales o acabaron mal, expulsados, segregados, no solamente futbolistas como Maradona, Hugo Sánchez, que cuando se atreven a emitir su opinión, prácticamente igual que periodistas quedan fuera de cualquier acreditación, de cualquier evento. Pero
yo creo que tiene que haber un cambio, porque en caso contrario es muy probable que de verdad tengan que aplicar lo que han aplicado siempre. Si el gobierno de los Estados Unidos está empeñado en meterse, pues como han actuado, pues seguramente intentarán de alguna manera pues castigar a la Federación Estadounidense, que es una federación también atípica, es motivo de otro programa, pero en el cual la liga profesional no depende directamente de la federación, a diferencia del resto del mundo. Eduardo, en las investigaciones de este tipo, en un proceso tan complejo, ¿qué tanto funciona la presión en contra de los detenidos y qué tanto funciona que quien ya ha sido descubierto en la actividad ilícita empieza a confesar y lleva a los demás a confesar? Tú decías, esto es un proceso o efecto dominó en el que los que están confesando van a llevar a que más terminen confesando. Eso es exactamente lo que es. Esto es un fraude y las sentencias para el fraude dependen de la cantidad de dinero que está involucrado. Aquí hay cientos de millones de dólares, las condenas pueden ser altísimas. Para el wire fraud, el fraude electrónico que dicen puede ser 20 años. Para el racketeering, que es el crimen organizado, puede ser 20 años y lo pueden montar uno encima de otro. Esta gente está enfrentando muchísimo tiempo en cárcel. Eso es una presión tremenda y eso es lo que causa a muchos acusados a empezar a colaborar. Si yo tengo un cliente, digamos, que está bien apretado y no tiene otra opción, esa opción siempre queda. Colaborar con las autoridades, posiblemente bajar su pena después y limpiar el problema y pasárselo a otros. Y eso es lo que va a pasar aquí. Y lo interesante, Maricruz, es que un país en donde el fútbol no tiene la misma presencia que tienen otros países, políticamente se puede dar el lujo de enfrentarse al fútbol y de hacer esto sin tener mayores consecuencias, porque políticamente la secretaria de Justicia no está preocupada porque el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos pueda ejercer presión en su contra. Exacto, nosotros tenemos muy poco para perder, pero por otro lado yo creo que este problema va a ser muy difícil de solucionar a largo plazo. ¿Por qué? Porque aunque nos deshagamos de todas estas personas que están siendo acusadas, tienen que ser reemplazadas, ¿no es cierto? Porque es una industria muy óptima. Y la gente que los reemplace van a estar muy tentados a seguir el mismo modelo gerencial de esta gente. ¿Por qué? Porque son pagos altísimos. Van a tener que preguntarse, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo, tal vez a una escala menor, pero también conseguir lo que mis antecesores consiguieron? Eso va a ser muy difícil de quitar. El modelo económico, digamos, de este manejo totalmente criminal, pero un manejo óptimo, no se va a perder fácilmente. Va a ser un ejemplo no solamente para esta industria, pero también para otras que tengan características similares. Porque ese es el humano, no lo va a copiar. Y ahí, Eduardo, un debate interesante es sobre la jurisdicción. Primero, las transacciones comerciales, uno lee el documento, están, los giros están, los bancos en Estados Unidos, la CONCACAF está en Miami, por eso Estados Unidos tiene jurisdicción y acá hay prueba contra prueba sobre prueba y más pruebas. Absolutamente. Yo siempre digo que los Estados Unidos tienen unos brazos muy largos, abarcan muchas cosas, pero en las leyes la jurisdicción existe si algo pasó en los Estados Unidos, algún hecho pasó en los Estados Unidos. Aquí son las transacciones, llamadas, reuniones, propiedades, bienes, cualquier número de cosas han pasado aquí en los Estados Unidos. Sin duda, los Estados Unidos tienen jurisdicción en este caso. Pero cuando ves el porcentaje de hechos, realmente Estados Unidos tiene un porcentaje muy pequeño comparado a lo que estaba pasando en los otros países. El porcentaje Eso le dio también más poder de seguir adelante porque tiene, como decía, mucho menos que perder. Bueno, sí, pero el porcentaje de hechos no importa. Puede haber sido una llamada y eso le da... Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista pero práctico, prácticamente, sí importa. Obviamente tienen menos que perder que otros Exacto. países. Exacto. Carlos, ¿querías intervenir? Sí, es un hecho que en este país ni siquiera es el deporte principal. Eso tiene que ver mucho de por qué Estados Unidos quizá es el primero que se atreve de manera formal a enfrentar al organismo de la FIFA, un organismo tan poderoso que tiene entre sus amistades y entre las personas que generalmente tratan bien, por no llamarlo de otra manera, a presidentes de naciones, embajadores, políticos, monarcas, reyes. Es decir, eso tiene que ver mucho con que el gobierno de Estados Unidos también se haya atrevido a hacer esto y a brincar lo que se conoce vulgarmente como la ley de la FIFA, que era no poder ir antes ante la ley civil o la ley de un país antes de ir a tratar de aclararlo con las leyes de la FIFA, como apenas hace unos minutos Jorge mencionaba. Jorge precisamente pidió la palabra. Sí, quería aportar, no creo que van a haber muchos cambios dentro de los Estados Unidos, en el sentido de que vaya a salir sancionada las federaciones, o que, por ejemplo,
Sunil Gulati, que es el presidente de la Federación de Fútbol, hoy en un comunicado que emitió CONCACAF, ya es parte del comité ejecutivo y Alfredo Jawid, el hondureño, ejerce oficialmente como nuevo presidente. Yo creo que Estados Unidos va a tomar mucha fuerza con esto. La US Soccer va a tomar mucha fuerza, ha apostado por mucho y creo que también hay un problema acá positivo y es de formación, porque los futbolistas, el fútbol base en los Estados Unidos, desde los que cubrimos los fútbol locales, los niños, las academias, nos damos cuenta cómo se educa al niño a respetar al fútbol, al coach, al árbitro, a todos. Por eso es que creo que los jóvenes y los futbolistas de este país, para mí, van a aportar mucho con esto que ha pasado. Vamos con sus opiniones a través de las redes sociales. Luis Alfaro dice que paguen con el peso de la ley estos mafiosos. Nadie está sorprendido con esto. Ahora los sorprendidos fueron ellos. Por fin van a pagar. Héctor Gallegos dice, bien por Loretta Lynch, pero los corruptos son los dos bandos, los que pagan y los que cobran también, que orden capturar a los que pagaron, también están procesados. William Song dice que mal para América Latina. El fútbol también se contagió de la corrupción de los políticos. Nos vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones de nuestros invitados. No se vayan. En instantes, las conclusiones de nuestros invitados, el escándalo de presunta corrupción en el fútbol, la CONCACAF, la CONMEBOL. Ya venimos, estamos en Choque de Opiniones. Entramos en nuestro segmento final, el de las conclusiones de nuestros invitados. Durante esta hora hemos estado hablando del escándalo de corrupción destapado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un proceso en el que acusó a 14 personas, detuvo a 7 funcionarios de la FIFA y de la CONCACAF y CONMEBOL en Zúrich y ha iniciado solicitudes, procesos de extradición de otros funcionarios como Nicolás Leos en Paraguay y Jack Warner en Trinidad y Tobago. Voy a comenzar con las conclusiones de Eduardo Valareso, es abogado penalista. Bueno, Juan Carlos, como cualquier escándalo, yo creo que los primeros días son los más difíciles para la organización. Dale un mes más y esto se va a acabar. El proceso legal va a seguir, las personas serían extraditadas o no a los Estados Unidos, quizás enfrenten la justicia. Si llegan aquí, pagarán un tiempo, se quedan con los millones y llegan a Blatter. Pero ¿qué va a pasar cuando limpien a los ejecutivos de la FIFA? Van a entrar otros. ¿Y qué pasa ahí? Si no hay algún cambio sistémico, si no hay una limpieza completa, vamos a ver este mismo problema en 20 años, digo yo. Maricruz Magao, en estratega política, economista. Bueno, yo creo que este es un negocio de naturaleza internacional. No me sorprendería que vaya más allá de Latinoamérica cuando las investigaciones continúen.
van a, como decía mi colega Eduardo, yo creo que se va a volver a repetir porque la tentación es muy grande. Las buenas noticias es que la demanda, la gente que vive de eso, los empleos que se crean, las ganancias, los impuestos a estos países, no se van a ver afectados porque es un negocio que depende de los fans y los fans van a continuar yendo. Yo creo que el amor al deporte va a continuar. La gente va a ver a los jugadores, no va a ver a Blatter, no, ni siquiera saben quiénes son estas personas. O sea, eso son las buenas noticias. También lo bueno es que Estados Unidos una vez más demostró que es un país de leyes y que no tiene miedo y que sigue adelante cuando debe hacerlo. Vamos ahora con las conclusiones de Jorge Clará, es comentarista deportivo acá en el área metropolitana de Washington. Primero, yo sí soy de aquellos que está celebrando esto. ¿Por qué? Porque hace unos días, hace un tiempo en Guatemala, se destapó un caso de corrupción a nivel de futbolistas. A Maño se le dio el color. Luego se repitió en El Salvador y fueron castigados. Pero siempre se castigó a Juan Pueblo, a los más vulnerables, a los que no tenían para defenderse. No los estoy defendiendo. Al que es culpable es justo que se le castigue. Pero faltaba castigar a estos, a los de saco y corbata. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque va a tocar a la gente grande y a los peces medianos ahí, los va a hacer pensar dos veces ahora antes de prestarse a un acto de corrupción. Ojalá que llegaran nuevos rostros al fútbol mundial y que parte de lo que se decomise de esta gente que robó pudiera llegar a la gente que más lo necesita, no importa los países. Ojalá que se reforzaran programas para el fútbol base, para sembrar nuevas esperanzas dentro de nuestro fútbol. En Dallas, Carlos Nava es periodista de ESPN Deportes. Sí, es un hecho que la corrupción no va a acabar como nunca ha acabado desde que el mundo es redondo, pero ojalá esto sirva de escarmiento, sobre todo para que la FIFA y algunos otros deportes incluso se den cuenta que no son intocables. Es cierto, las ganancias de lo que genera una industria como la del fútbol van a seguir, los impuestos, pero ojalá se repartan de una manera más equitativa. Ojalá en realidad esos dineros no vayan a dar a los bolsillos de unos cuantos, y me refiero no solamente de manera ilegal, sino que se repartan para la gente que en realidad lo necesita. En este país, por ejemplo, practicar al fútbol desde niño a un nivel competitivo es muy caro. Hay mucha gente que no lo puede hacer porque no tiene el dinero para poder a su niño en ligas realmente que le vayan a llevar algún beneficio. Y sobre todo, que al final, de alguna manera o de otra, por fin termine lo que yo insisto es una dictadura perfecta y que se dé cuenta la FIFA de que no va por arriba de la ley de ninguna nación. Carlos Nava nos acompaña desde Dallas. En Washington, Maricruz Magawan, Eduardo Valarezo y Jorge Clará. Muchas gracias a los cuatro y a ustedes en sus hogares por haber participado en este debate de choque de opiniones. La corrupción en el fútbol, el escándalo desatado por la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington les agradezco su compañía. Los invitamos a una nueva edición de Choque de Opiniones. Que sigan teniendo una feliz noche. Hasta luego.